Cuando abrí esa maleta escondida debajo de nuestra cama y vi las 3 actas de nacimiento con el nombre de José como padre y el nombre de mi prima Esperanza como madre, mi mundo se desplomó en pedazos. 3 niños, 3 hijos que mi esposo había tenido con mi propia prima durante 15 años de matrimonio. Pero eso era solo el comienzo de la pesadilla más horrible que una mujer puede vivir. Nunca le conté esto a nadie, pero déjenme explicarles cómo llegué a descubrir la traición más cruel que pueden imaginar. Soy la abuela Dolores, tengo 75 años, y durante 57 años guardé este secreto que hoy les voy a contar. Pero primero, necesito que entiendan cómo era mi vida antes de descubrir la verdad. Era 1978 cuando me casé con José. Tenía yo apenas 20 años. Era una muchachita ingenua que creía en los cuentos de hadas. José tenía 25. Era alto, moreno, con esos ojos verdes que me hipnotizaban cuando me miraba. Trabajaba en la fábrica textil del pueblo y parecía un hombre responsable, de esos que una madre desea para su hija. Vivíamos en una casita modesta en las afueras de Guadalajara, con paredes de adobe y un jardincito donde yo cultivaba jitomates y chiles. Por las mañanas me levantaba antes del amanecer para prepararle el almuerzo a José, tortillas recién hechas, frijoles refritos y siempre una nota con palabras de amor en su lonchera. Por las tardes lo esperaba con la cena lista, la casa impecable y mi mejor sonrisa. Era la esposa perfecta, o al menos eso creía yo. Pero la perfección, mis nietos, a veces es solo una máscara que no nos deja ver la realidad. Los primeros 5 años fueron normales. José trabajaba mucho, llegaba cansado, cenábamos en silencio viendo la telenovela. Yo soñaba con llenar esa casa de risas y voces infantiles, pero los bebés no llegaban. Cada mes esperaba, cada mes me desilusionaba. José me decía que no me preocupara, que ya llegarían cuando Dios quisiera. Ahora sé por qué estaba tan tranquilo con mi esterilidad. Mi prima Esperanza vivía en el mismo barrio, apenas 3 cuadras más abajo, con su mamá, mi tía Remedios. Esperanza era 2 años menor que yo, una muchacha muy guapa, con el cabello rizado color caoba y una sonrisa que conquistaba a cualquiera. Tenía esa personalidad magnética que atraía a todos los hombres, pero siempre decía que ninguno la merecía. En 1983, algo cambió en Esperanza. Empezó a venir menos a visitarme, y cuando venía, se veía diferente, más callada, más nerviosa. Decía que había conseguido trabajo como secretaria en una oficina del centro, pero nunca quiso contarme detalles. Sus visitas se volvieron esporádicas, y cuando yo iba a buscarla a su casa, mi tía Remedios siempre tenía una excusa, que había salido, que estaba enferma, que tenía mucho trabajo. Pero eso era solo el comienzo. José también empezó a cambiar. Comenzó a trabajar turnos dobles, o eso me decía. Llegaba más tarde, a veces no llegaba hasta el día siguiente, diciendo que se había quedado a ayudar a un compañero o que había tenido que viajar por trabajo. Yo le creía, porque ¿qué razón tenía para mentirme? Era mi esposo, el hombre que había prometido amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara. En 1984, Esperanza desapareció por completo durante 6 meses. Mi tía Remedios me decía que se había ido a trabajar a la capital, que había conseguido un trabajo muy bueno, pero que no podía recibir visitas porque vivía con la familia de sus patrones. Cuando regresó, se veía diferente, más madura, más mujer, pero había algo en sus ojos, una tristeza que no podía ocultar completamente. Los años siguientes fueron una rutina de sospechas que yo misma me negaba a aceptar. José trabajaba cada vez más, o eso decía. Sus explicaciones se volvieron más elaboradas, más detalladas, como si hubiera ensayado cada palabra. Esperanza seguía visitándome,
pero nuestras conversaciones se volvieron superficiales, como si hubiera un muro invisible entre nosotras. En 1987, mi tía Remedios se murió de repente, de un infarto. Fue en el funeral donde noté algo extraño. Esperanza no lloraba como debería llorar una hija que pierde a su madre. Parecía aliviada. Y José, mi José, estuvo muy atento con ella, muy cariñoso, más de lo que corresponde con una prima política. Pero yo ahogué mis sospechas en el dolor por la muerte de mi tía. Después del funeral, Esperanza se mudó a una casa más grande en el centro del pueblo. Decía que había ahorrado mucho dinero trabajando en la capital. Pero, ¿cómo puede una secretaria comprar una casa tan bonita? Tenía muebles nuevos, ropa elegante, un carro. Vivía mejor que yo, que vivía con el sueldo de obrero de mi marido. En 1989, algo me llamó muchísimo la atención. Esperanza llegó a mi casa con un niño de aproximadamente 5 años. Era un niño hermoso, con el cabello rizado como el de ella, pero con unos ojos verdes, idénticos a los de José. Me dijo que era el hijo de una amiga que había fallecido y que ella lo estaba cuidando temporalmente. El niño se llamaba Joaquín. Lo extraño era cómo José reaccionó cuando vio al niño. Se puso pálido, nervioso, y cuando Joaquín se acercó a él, lo abrazó de una manera tan natural, tan paternal, como si lo conociera de toda la vida. Yo sentí algo muy raro en el estómago, pero una vez más, ahogué mis sospechas. Ese mismo año José empezó a dar excusas aún más elaboradas para sus ausencias, que había conseguido un trabajo de fin de semana en una empresa de construcción, que tenía que ayudar a su hermano con un negocio. Siempre tenía dinero extra, dinero que llegaba de manera misteriosa. Cuando le preguntaba, se enojaba y me decía que una esposa no debe cuestionar a su marido, que mi obligación era confiar en él. En 1991, Esperanza apareció con otra sorpresa. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi esposo tenía 3 hijos con mi prima y cómo ese descubrimiento se convirtió en la bendición más grande de mi vida. Porque a veces, mis queridos, las peores pesadillas son solo el prólogo de los sueños más hermosos. Y ahora, después de contarles mi historia completa, quiero que me digan en los comentarios, ¿qué harían ustedes en mi situación? ¿Habrían perdonado como yo perdoné? ¿Habrían tenido el valor de empezar de nuevo a los 35 años? Dividamos los equipos. Equipo A para los que creen que hice lo correcto al divorciarme inmediatamente, y equipo B para los que piensan que debería haber intentado salvar mi matrimonio con José. También quiero saber, ¿cuál creen que fue la lección más importante de mi historia? ¿Qué les enseñó sobre el perdón, sobre el amor propio, sobre la capacidad de las mujeres de reconstruir sus vidas? Porque al final del día, no importa cuántos años tengamos, siempre es posible empezar de nuevo. Siempre es posible encontrar la felicidad. Siempre es posible descubrir que merecemos más de lo que estamos recibiendo. Mi historia comenzó con la peor traición que una mujer puede vivir, pero terminó con el amor más hermoso que una mujer puede experimentar. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Nunca olviden que son mujeres valiosas, dignas de amor verdadero, capaces de superar cualquier adversidad. Y nunca, nunca se conformen con menos de lo que merecen. Porque la vida, mis queridos, siempre tiene preparadas sorpresas hermosas para quienes tienen el valor de buscarlas. Un abrazo grande de su abuela Dolores. Y espero que mi historia les sirva de inspiración para escribir sus propias historias de superación y amor. Hasta la próxima historia. Mis nietos del corazón. Beth traía a una niña de aproximadamente 3 años. Hermosa, con el cabello lacio y negro, pero otra vez, esos ojos verdes inconfundibles. La niña se llamaba Paloma. Esperanza me dio la misma explicación. Otra amiga fallecida, otra criatura que necesitaba cuidados temporales. Pero esta vez,
Yo ya no era la misma mujer ingenua de antes. 13 años de matrimonio me habían dado una intuición que ya no podía ignorar. Empecé a observar más, a prestar atención a los detalles que antes dejaba pasar. José se comportaba con esos niños como un padre verdadero. Los alzaba, les compraba dulces, jugaba con ellos. Y lo más sospechoso de todo, nunca preguntaba por qué Esperanza tenía esos niños. Nunca cuestionaba las explicaciones que parecían tan convenientes. Era como si ya supiera toda la historia. En 1993 llegó el tercer niño. Un bebé de apenas unos meses que Esperanza cargaba con la naturalidad de una madre verdadera. Lo llamaba Diego, y cuando José lo vio por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que le daba mucha ternura ver a mi prima cuidando tantos niños abandonados, que era una mujer muy generosa. Pero yo ya sabía que algo estaba terriblemente mal. 3 niños, todos con los ojos verdes de José, todos llegando a intervalos de aproximadamente 2 años. No podían ser casualidades. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a seguir a José cuando decía que iba al trabajo extra. Descubrí que muchas veces iba directamente a la casa de Esperanza. Se quedaba horas ahí, y cuando salía, se veía feliz, como un hombre que acababa de pasar tiempo con su familia. También empecé a observar más de cerca a Esperanza. La forma en que hablaba de esos niños, cómo los disciplinaba, cómo los abrazaba. Era su madre verdadera. No había duda. Pero sí eran sus hijos, ¿por qué mentir? ¿Por qué inventar esas historias de amigas fallecidas? La respuesta llegó una tarde de 1994, cuando decidí ir a visitar a Esperanza sin avisar. Era un jueves por la tarde. José debería estar en el trabajo, pero su camioneta estaba estacionada frente a la casa de mi prima. Me acerqué a la ventana de la sala, y lo que vi me partió el corazón en 1000 pedazos. José estaba sentado en el sillón, con el pequeño Diego en brazos, mientras Joaquín y Paloma jugaban a sus pies. Esperanza salía de la cocina con una bandeja de café y pan dulce. Se veían como una familia perfecta. José le dio un beso en los labios a Esperanza, un beso de esposo, de padre, de hombre enamorado. Me quedé ahí parada, escondida detrás de la ventana, viendo cómo mi esposo y mi prima vivían la vida que yo había soñado tener. Viendo cómo él era el padre que nunca había querido ser conmigo, cómo sonreía de una manera que conmigo jamás había sonreído. Regresé a mi casa como alma en pena. Me senté en la cocina y lloré durante horas. Lloré por los 15 años perdidos, por los hijos que nunca tuve, por la traición de las 2 personas que más amaba en el mundo. Esa noche, cuando José llegó a casa, lo recibí como siempre. Le serví la cena, le pregunté por su día, actué como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, estaba muriendo poco a poco. Durante los siguientes meses, confirmé mis sospechas una y otra vez. José tenía una doble vida perfectamente organizada. Conmigo era el esposo aburrido y distante. Con Esperanza y sus hijos, era el hombre amoroso y comprometido que yo había conocido al principio. Pero la confirmación definitiva llegó en diciembre de 1994, cuando decidí hacer una limpieza profunda de la casa para las fiestas navideñas. José había salido temprano. Decía que tenía trabajo extra para ganar dinero para los regalos de Navidad. Ironía pura. Estaba limpiando debajo de nuestra cama cuando sentí algo duro debajo del colchón. Era una maleta pequeña, muy bien escondida. La saqué con mucha dificultad y cuando la abrí, ahí estaban las 3 actas de nacimiento. Joaquín José Hernández, nacido el 15 de marzo de 1984. Padre, José Luis Morales. Madre, Esperanza Hernández. Paloma, Esperanza Morales, nacida el 8 de octubre de 1988. Padre, José Luis Morales. Madre, Esperanza Hernández. Diego José Morales, nacido el 3 de mayo de 1993. Padre, José Luis Morales. Madre, Esperanza Hernández.
También había fotografías. José con Esperanza en el hospital después del nacimiento de cada niño. José cargando a sus bebés. José enseñándole a Joaquina a andar en bicicleta. José llevando a Paloma a su primer día de escuela. Una vida entera que había vivido a mis espaldas. Había cartas de amor que José le había escrito a Esperanza. Cartas donde le prometía que algún día se divorciaría de mí, que algún día vivirían juntos como la familia que merecían ser. Cartas donde le decía que era el amor de su vida, que yo era solo un error de juventud que no sabía cómo corregir. Había recibos de gastos que José había pagado para mantener a su segunda familia. Renta, comida, ropa, juguetes, útiles escolares. Todo lo que yo creía que gastaba en sus trabajos extra, en realidad se lo daba a Esperanza y a sus hijos. Había incluso un testamento que José había redactado en secreto, donde les dejaba todo a Esperanza y a los niños. A mí me dejaba solo la casa, y con la condición de que Esperanza pudiera vivir ahí si lo necesitaba. En ese momento, sentada en el piso de mi recámara, rodeada de las pruebas de 15 años de mentiras, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a seguir siendo la esposa tonta que no se da cuenta de nada. Iba a enfrentar a José y a Esperanza, y les iba a demostrar de qué estaba hecha Dolores Morales. Pero antes necesitaba un plan. No podía llegar gritando y haciendo escándalos. Tenía que ser inteligente, estratégica. Tenía que asegurarme de que, cuando terminara todo esto, yo fuera la que quedara de pie. Primero saqué copias de todos los documentos. Los llevé con el licenciado Martínez, el único abogado del pueblo, y le expliqué mi situación. Él me ayudó a entender mis derechos, me explicó cómo proceder con el divorcio, y me aseguró que José tendría que darme una compensación justa por todos los años de engaños. También fui con el padre Miguel, el párroco de nuestra iglesia. Necesitaba la fuerza espiritual para enfrentar lo que venía. El padre Miguel me escuchó con paciencia, me dio su bendición, y me recordó que Dios siempre está del lado de la verdad y la justicia. El 24 de diciembre de 1994, en Nochebuena, decidí que era el momento perfecto para mi confrontación. José había salido temprano, diciendo que tenía que trabajar hasta mediodía y que regresaría para la cena navideña. Por supuesto, yo sabía que iba a pasar la mañana de Navidad con su verdadera familia. A las 2 de la tarde me vestí con mi mejor vestido. Me peiné cuidadosamente. Me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado el día de mi boda y caminé las 3 cuadras hasta la casa de Esperanza. Cuando toqué la puerta, fue el pequeño Joaquín quien abrió. Ya tenía 10 años. Era un niño hermoso e inteligente. Me vio y gritó: «Mamá, vino la tía Dolores». Y ahí estaba mi confirmación final. Ese niño me llamaba tía, pero llamaba mamá a Esperanza. Esperanza apareció en la puerta con cara de susto. Detrás de ella venían Paloma y Diego, y del fondo de la casa salió José, sin camisa, con la cara de alguien que acababa de ser atrapado en el acto. «Buenas tardes, familia», les dije con la voz más calmada que pude. «Vengo a conocer a mis sobrinos y a mi esposo». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. José se puso pálido como un fantasma. Esperanza empezó a temblar, y los niños nos miraban sin entender por qué los adultos se habían puesto tan serios de repente. «Dolores, yo puedo explicarte», empezó a decir José, pero lo interrumpí. «No necesitas explicarme nada, José Luis. Ya lo sé todo. Lo que necesito es que me expliques a estos niños quién soy yo realmente». José se quedó mudo. Esperanza también. Entonces me agaché para quedar a la altura de los niños y les dije: «Hola, pequeños. Yo soy Dolores, la esposa de su papá José. Su papá está casado conmigo desde antes de que ustedes nacieran». Joaquín, que era el mayor, me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de su padre y me preguntó: «¿Tú eres la señora que vive en la otra casa?». «Sí, mi amor.
Soy la señora que vive en la otra casa y ahora necesito hablar con sus papás. Le dije a Esperanza que pusiera a los niños a ver televisión en el cuarto, que los adultos necesitábamos platicar. Ella obedeció sin decir una palabra, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Cuando nos quedamos solos los tres en la sala, José trató de tomar control de la situación. Dolores, sé que esto se ve mal, pero tú no entiendes. ¿Que no entiendo qué, José? ¿Que tienes 3 hijos con mi prima? ¿Que has estado viviendo una doble vida durante 15 años? ¿Que me has estado robando dinero para mantener a tu otra familia? ¿Que has estado planeando dejarme todo este tiempo? Esperanza empezó a llorar. Dolores, perdóname. Yo nunca quise que fuera así. ¿Nunca quisiste que fuera así? Esperanza, tú eres mi prima, prácticamente mi hermana. Te conocí antes que a José. Te conté todos mis secretos. Compartí contigo mis sueños de ser madre. Lloré en tus brazos cada vez que no quedaba embarazada. Y tú estabas teniendo los hijos que yo tanto deseaba, con mi esposo. Las lágrimas de Esperanza se volvieron sollozos. Yo lo amo, Dolores. Lo amo desde antes de que se casara contigo. Cuando ustedes se comprometieron, sentí que me moría. Pero él ya había dado su palabra, y tú eras mi prima. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes de la boda? ¿Por qué me dejaste casarme con el hombre que tú amabas? Porque pensé que con el tiempo se me iba a pasar. Pensé que iba a encontrar a alguien más. Pero él siguió buscándome. Después de 2 años de casado contigo, vino a buscarme. Me dijo que se había equivocado, que el amor verdadero de su vida era yo. José, que había estado callado, finalmente habló. Dolores, es verdad. Me equivoqué cuando me casé contigo. Tú eras una buena muchacha, pero Esperanza es el amor de mi vida. Quería decírtelo hace años, pero no sabía cómo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Entonces, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué no te divorciaste y te fuiste con ella? Porque tú eres una buena mujer, Dolores. No merecías que te lastimara. Pensé que podía hacer felices a las dos. ¿Hacernos felices a las dos? José, me has robado 15 años de mi vida. 15 años donde pude haber encontrado a alguien que me amara de verdad, donde pude haber sido madre, donde pude haber sido feliz. No me hiciste feliz, me hiciste vivir una mentira. Esperanza se acercó a mí. Dolores, perdóname. Sé que no tengo perdón, pero yo sufría también. Viéndote en las reuniones familiares, sabiendo que él regresaba contigo todas las noches. Yo también he vivido una mentira. La miré a los ojos, a esa mujer que había sido como mi hermana, y le dije: la diferencia, Esperanza, es que tú elegiste esa mentira. Yo fui víctima de ella. En ese momento, Joaquín salió del cuarto y se acercó a nosotros. Papá, ¿por qué la tía Dolores está llorando? ¿Hicimos algo malo? José cargó a su hijo y le dijo: no, mijito, no hicieron nada malo. Los adultos a veces tenemos problemas que resolver. Ver a José con su hijo, ver la manera en que lo abrazaba, me dolió más que todas las actas de nacimiento juntas. Ese era el José que yo había soñado tener como padre de mis hijos. Ese era el hombre amoroso que él había elegido ser. Pero no conmigo. José, le dije, quiero que sepas que me voy a divorciar de ti. Ya fui con el licenciado Martínez. Ya tengo copias de todos los documentos que tenías escondidos. Vas a darme la mitad de todo lo que hemos construido juntos, más una compensación por los años de engaños. Dolores, seamos razonables. ¿Razonables? He sido razonable durante 15 años. Ahora voy a ser justa.
También quiero que sepas que les voy a contar a todos, en el pueblo, la verdad. A tu familia, a mi familia, a nuestros amigos. Se van a enterar de qué clase de hombre eres. Esperanza se puso pálida. Dolores, no hagas eso. Piensa en los niños. ¿Ahora te preocupas por los niños? Esperanza, estos niños van a crecer sabiendo que su papá es un mentiroso y su mamá es una traicionera. Esa es la herencia que ustedes les están dejando. José se enojó. No tienes por qué hablar así delante de mi hijo. ¿Tu hijo? José, este niño no sabe ni quién es en realidad. Cree que su papá es soltero, que su mamá nunca ha tenido competencia por su amor. Ustedes le han mentido a él también. Joaquín nos miraba con cara de confusión total. Era demasiado inteligente para no darse cuenta de que algo muy grande estaba pasando entre los adultos. Mira, José, continué. Puedes seguir con tu vida de mentiras si quieres. Puedes casarte con Esperanza cuando nuestro divorcio esté listo. Puedes ser el papá de tiempo completo que siempre has querido ser con estos niños. Pero no lo vas a hacer con mi dinero, ni con mi silencio, ni con mi bendición. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vas a tener que explicarle a todo el mundo por qué tu esposa de 15 años te está dejando. Vas a tener que explicarle a tu jefe por qué has estado faltando al trabajo para estar con tu amante. Vas a tener que explicarle a estos niños por qué su papá los tuvo que tener en secreto. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozada. Caminé de regreso a mi casa, esa casa que había sido mi hogar durante 15 años, y que ahora se sentía como una cárcel de recuerdos dolorosos. Esa noche, José llegó como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era la misma mujer de la mañana. Le tenía preparada una maleta con su ropa y sus cosas personales. «Tu maleta está junto a la puerta», le dije sin levantar la vista del tejido que tenía en las manos. «Dolores, podemos resolver esto. Podemos llegar a un acuerdo. El único acuerdo al que podemos llegar es que te vayas de mi casa esta misma noche. Mañana empiezo los trámites del divorcio». «¿Y si te doy la casa? ¿Y si te doy dinero?» «José, no se trata de dinero. Se trata de dignidad. Me robaste 15 años de mi vida. Me hiciste creer que era yo la que tenía problemas para tener hijos. Me convertiste en una mentira viviente. No hay dinero en el mundo que compense eso». «Pero, Dolores, nada de peros», le grité con una furia que ni yo sabía que tenía. 15 años, José. 15 años fingiendo que me amabas. 15 años haciéndome sentir que no era suficiente mujer para ti. 15 años robándome la oportunidad de ser madre. José se quedó callado. Creo que por primera vez en su vida entendió el daño que había hecho. «Vete», le dije con la voz quebrada. «Vete y no regreses nunca. Tu familia te está esperando a 3 cuadras de aquí». Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la joven ingenua que fui. Lloré por los hijos que nunca tuve. Lloré por los años perdidos. Lloré por la traición de mi prima. Lloré por el hombre que creí amar y que nunca existió realmente. Pero también, por primera vez en 15 años, lloré de alivio. Ya no tenía que fingir más. Ya no tenía que pretender que era feliz en un matrimonio muerto. Ya no tenía que preguntarme por qué me sentía tan sola, estando casada. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más liberadores. El divorcio causó un escándalo en el pueblo. La gente hablaba, murmuraba, opinaba. Algunos me apoyaron. Otros dijeron que una mujer no debe dejar a su marido por ninguna razón. Mi familia me respaldó completamente. Mi madre, que ya tenía 60 años, me dijo: «Mija, preferimos tenerte soltera y con dignidad que casada y humillada». La familia de José trató de convencerme de que perdonara,
de que pensara en el sacramento del matrimonio, de que una mujer buena aguanta todo por amor. Pero yo ya había despertado. La Dolores sumisa y obediente había muerto esa Nochebuena. Esperanza trató de hablar conmigo varias veces. Venía a mi casa, me mandaba cartas, me buscaba en la iglesia. Quería explicarme, quería pedirme perdón, quería que entendiéramos que el amor no se puede controlar. Un día me la encontré en el mercado. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo: «Dolores, por favor, necesito que me perdones. No puedo vivir con esta culpa». «Esperanza», le contesté, «yo ya te perdoné. Pero perdonarte no significa que vaya a olvidar, ni que vayamos a ser amigas otra vez, ni que voy a aceptar lo que hicieron. Perdonarte significa que ya no voy a dejar que su traición me amargue la vida». ¿Podemos empezar de nuevo? No, Esperanza. Lo que hicieron no tiene vuelta atrás. Tú elegiste a mi esposo por encima de nuestra familia, por encima de nuestra sangre, por encima de todo lo que habíamos vivido juntas. Ahora tienes que vivir con esa decisión. Se alejó llorando. Y fue la última vez que hablamos como primas. Después de eso, solo nos saludábamos con un movimiento de cabeza cuando nos cruzábamos en la calle. José se mudó oficialmente con Esperanza en febrero de 1995. Ya no tenían que esconderse, ya no tenían que mentir. Pero la felicidad que esperaban no llegó tan fácil. El pueblo entero los señalaba. Los padres de otros niños no querían que sus hijos jugaran con Joaquín, Paloma y Diego, porque los consideraban hijos del pecado. José perdió su trabajo en la fábrica porque el dueño era muy católico y no quería empleados que causaran escándalos. Tuvieron que mudarse a otra ciudad, empezar de cero, en un lugar donde nadie conociera su historia. De vez en cuando me llegaban noticias de que andaban mal económicamente, de que José no conseguía trabajo estable, de que Esperanza había tenido que ponerse a vender comida en la calle para sostener a los niños. Una parte de mí, la parte rencorosa, se alegraba de que estuvieran pagando las consecuencias de sus actos. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba el amor que les tuve, se compadecía de ellos. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mi vida desde cero. Tenía 35 años. Estaba divorciada en un pueblo donde eso era casi un pecado mortal. Pero por primera vez en 15 años, era completamente libre. Con el dinero del divorcio puse un pequeño negocio de costuras y bordados. Siempre había sido muy hábil con las manos, y las señoras del pueblo empezaron a traerme sus vestidos para arreglar, sus manteles para bordar, sus trajes de quinceañera para confeccionar. El trabajo me ayudó a sanar. Cada puntada era una pequeña venganza contra la tristeza. Cada bordado era una declaración de que Dolores Morales no se iba a quedar llorando para siempre. También volví a frecuentar la iglesia, no por obligación como cuando estaba casada, sino por verdadera fe. El padre Miguel se convirtió en mi confidente y mi guía espiritual. Me ayudó a entender que el perdón no significa ser tonta y que la fortaleza no significa ser dura de corazón. Pasaron 3 años, 3 años de paz, de crecimiento, de descubrirme a mí misma. Había aprendido a estar sola sin sentirme sola. Había aprendido a ser feliz con pequeñas cosas. Había aprendido que no necesitaba un hombre para ser una mujer completa. Pero Dios tenía otros planes para mí. En mayo de 1998 llegó al pueblo un hombre nuevo. Se llamaba Bernardo Castillo. Tenía 42 años. Era viudo. Y venía de la capital a hacerse cargo de la nueva sucursal del banco. Era un hombre elegante, educado, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. La primera vez que lo vi fue en misa de domingo. Estaba sentado en la banca de atrás, vestido con un traje gris muy bien planchado, con el cabello peinado hacia atrás y unas manos que se veían suaves, de hombre que nunca había trabajado en el campo. Después de misa, el padre Miguel nos presentó.
Dolores, te quiero presentar al señor Bernardo Castillo. Es el nuevo gerente del banco. Bernardo. Ella es Dolores Morales, una de nuestras feligresas más dedicadas. Cuando Bernardo me extendió la mano para saludarme, sentí algo que no había sentido en años. Una electricidad, una conexión, una sensación de que el mundo se había detenido por un segundo. «Mucho gusto, señora Morales», me dijo con una voz profunda y melodiosa. «El padre Miguel me ha contado que usted es la mejor costurera del pueblo. El gusto es mío, señor Castillo», le respondí, tratando de que no se me notara el nerviosismo. «Y no soy la mejor, solo hago lo que puedo». «La modestia es una virtud», me dijo sonriendo. «Espero que podamos conocernos mejor. Acabo de llegar al pueblo y aún no conozco a mucha gente». Esa semana Bernardo apareció en mi taller. Traía 3 camisas que necesitaba que les ajustara el largo de las mangas. Mientras tomaba las medidas, platicamos. Me contó que había perdido a su esposa 2 años atrás por cáncer, que tenía una hija de 20 años que estudiaba en la universidad de la capital, que había pedido el traslado al pueblo porque necesitaba un cambio de aire. Yo le conté que estaba divorciada, que tenía mi negocio de costuras, que había aprendido a ser feliz estando sola. No le conté los detalles de mi divorcio. Eso era demasiado personal para una primera conversación. «¿Puedo invitarla a tomar un café algún día, señora Dolores?», me preguntó al recoger sus camisas una semana después. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Hacía años que ningún hombre me invitaba a nada. Y este hombre me gustaba de una manera que me asustaba. «No sé si sea apropiado, señor Bernardo. La gente del pueblo habla mucho». «La gente siempre va a hablar, señora Dolores. La pregunta es si usted va a vivir su vida según lo que digan los demás, o según lo que le dicte su corazón». Esa frase me llegó al alma. Era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento de mi vida. «Está bien», le dije. «Pero tiene que ser en un lugar público, para que no haya malentendidos». «Por supuesto. ¿Qué le parece el café de doña Carmen, mañana a las 5 de la tarde?» Esa noche no pude dormir. Me probé 5 vestidos diferentes. Me peiné de 1000 maneras. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Estaba lista para volver a confiar en un hombre? ¿Podía mi corazón arriesgarse otra vez? A las 5 en punto del día siguiente, estaba sentada en el café de doña Carmen, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Bernardo llegó puntual, vestido con un pantalón de vestir y una camisa blanca que hacía resaltar su piel morena. «Se ve usted muy hermosa, señora Dolores», me dijo al sentarse frente a mí. Nadie me había dicho que me veía hermosa en muchos años. José nunca me decía esas cosas, ni siquiera al principio de nuestro matrimonio. Platicamos durante 2 horas. Me habló de su trabajo en el banco, de su hija que estudiaba administración, de sus planes para mejorar los servicios financieros del pueblo. Yo le hablé de mi negocio, de mis bordados, de mi amor por la iglesia. Pero lo que más me gustó de Bernardo era la manera en que me escuchaba. Cuando yo hablaba, él me miraba a los ojos, hacía preguntas inteligentes, se interesaba genuinamente en lo que yo tenía que decir. Era como si mis opiniones fueran importantes para él. Al despedirnos, me preguntó si podía invitarme a cenar el próximo fin de semana. ¿A cenar? Señor Bernardo, eso es muy formal. Señora Dolores, no sé si alguien se lo ha dicho antes, pero usted es una mujer extraordinaria, inteligente, trabajadora, hermosa, con una fe admirable. Me gustaría conocerla mejor, si usted me lo permite. Las palabras de Bernardo me hicieron sentir algo que había olvidado que existía, que era una mujer deseable, que tenía cosas valiosas que ofrecer, que merecía ser tratada con respeto y admiración. «Está bien», le dije,
pero en el restaurante de don Aurelio, para que todo mundo pueda vernos. Los siguientes meses fueron como un sueño. Bernardo me cortejaba como una verdadera dama. Me traía flores, me abría la puerta del carro, me acompañaba a misa, me presentaba orgullosamente con sus amigos y conocidos. Pero lo más importante era la manera en que hablaba conmigo. Me preguntaba mi opinión sobre todo, me consultaba decisiones de trabajo, me hacía sentir que mi criterio era valioso. Era exactamente lo opuesto a José, que siempre me hacía sentir que mi lugar era solo en la cocina y callada. En septiembre de 1998, Bernardo me pidió que fuéramos novios oficialmente. «Dolores», me dijo una tarde mientras caminábamos por la plaza del pueblo, «estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que perdí a mi María Elena. Quiero pedirte que seas mi novia, que me des la oportunidad de hacerte feliz». «Bernardo, yo tengo miedo. Mi matrimonio anterior fue muy difícil. No sé si estoy lista para volver a apostar todo en una relación». «Dolores, no todos los hombres somos iguales. Yo no sé qué te hizo tu ex esposo, pero puedo prometerte que conmigo vas a ser tratada como la reina que mereces ser». Me tomó de las manos y me dijo, «No te pido que me digas que sí ahora mismo. Solo te pido que me des una oportunidad de demostrarte que el amor verdadero sí existe». Esa noche hablé largamente con el padre Miguel. Le conté sobre Bernardo, sobre mis miedos, sobre mi deseo de ser feliz, pero mi terror de volver a sufrir. «Hija», me dijo el padre, «Dios no nos pone pruebas más grandes de las que podemos soportar. Ya pasaste por tu valle de lágrimas. Ya aprendiste a ser fuerte. Ya sabes quién eres. Ahora tal vez sea tiempo de que aprendas a ser feliz otra vez». Un mes después, le dije a Bernardo que sí quería ser su novia. Nuestro noviazgo fue hermoso. Bernardo me trataba con un respeto y una admiración que yo nunca había conocido. Me llevaba a cenar a restaurantes elegantes en la ciudad. Me compraba libros porque sabía que me gustaba leer. Me escuchaba cuando le contaba sobre mis clientes y sus historias. También conocí a su hija, Mariana, cuando vino a visitarlo en diciembre. Era una muchacha inteligente y educada, que me recibió con cariño y me dijo que hacía mucho tiempo no veía a su papá tan feliz. «Señora Dolores», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi taller, «mi papá la ama mucho, desde que mi mamá murió. No había vuelto a sonreír como sonríe cuando habla de usted». En febrero de 1999, exactamente un año después de mi divorcio, Bernardo me pidió matrimonio. Estábamos cenando en el restaurante más elegante de la ciudad vecina, cuando él se puso de pie, se arrodilló junto a mi silla y sacó una cajita de terciopelo azul. «Dolores Morales», me dijo con la voz temblando de emoción, «eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Eres fuerte, inteligente, hermosa, trabajadora y tienes un corazón del tamaño del mundo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?». En la cajita había un anillo hermoso, con un diamante que brillaba como las estrellas. Pero lo que más brillaba en ese momento eran los ojos de Bernardo, llenos de amor sincero. «Sí», le dije llorando de felicidad. «Sí quiero casarme contigo, Bernardo». Todo el restaurante aplaudió. La gente que estaba cenando se levantó de sus mesas para felicitarnos. Por primera vez en mi vida, me sentí como la protagonista de mi propia historia de amor. Nos casamos el 15 de mayo de 1999, exactamente un año después de habernos conocido. Fue una boda pequeña pero hermosa, en la iglesia del pueblo, con mis padres, mis hermanos, algunos amigos cercanos, y Mariana como mi dama de honor. Yo tenía 40 años, Bernardo 43. No éramos jóvenes, pero éramos dos personas maduras que sabían exactamente lo que querían en la vida: amarse, respetarse y construir juntos una historia hermosa,
La diferencia entre mi primer matrimonio y el segundo era como la diferencia entre la noche y el día. Con José, yo había sido una sombra, una mujer que vivía para servir y callar. Con Bernardo, era una compañera, una igual, una mujer cuyas opiniones y decisiones importaban. Bernardo me ayudó a expandir mi negocio de costuras. Con su experiencia en finanzas, organizamos mejor la contabilidad, compramos una máquina de coser industrial, contratamos a 2 muchachas del pueblo para que me ayudaran con los pedidos. En poco tiempo, mi taller se convirtió en el más exitoso de toda la región. También viajamos juntos. Bernardo tenía suficiente dinero ahorrado y un buen trabajo, así que pudimos conocer lugares que yo jamás había imaginado. La Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta. Cada viaje era una nueva aventura, una nueva oportunidad de descubrir el mundo juntos. Pero lo más hermoso de nuestro matrimonio era la manera en que nos tratábamos todos los días. Bernardo me despertaba con café en la cama y un beso en la frente. Yo le preparaba su almuerzo favorito y le escribía notitas de amor para que encontrara durante el día. Por las tardes, cuando los dos terminábamos de trabajar, nos sentábamos en el portal de nuestra casa a platicar sobre nuestro día. Los domingos íbamos juntos a misa, después paseábamos por la plaza y en la tarde recibíamos la visita de Mariana o de algún familiar. Teníamos una vida tranquila, pero llena de amor y complicidad. En el 2001, cuando llevábamos 2 años casados, recibí una noticia que me cambió la vida para siempre. El doctor me confirmó que estaba embarazada. A los 42 años, después de 20 años de creer que era estéril, iba a ser madre. Cuando le di la noticia a Bernardo, se puso a llorar como un niño. ¿En serio, amor? ¿Vamos a tener un bebé? Sí, mi vida. Por fin voy a ser madre. Nos abrazamos y lloramos juntos, de felicidad, de gratitud, de incredulidad. Después de tantos años de dolor por no poder tener hijos, Dios me estaba premiando con el regalo más grande que puede recibir una mujer. El embarazo fue difícil por mi edad, pero hermoso. Bernardo me cuidó como si fuera de cristal. Me llevaba todos los antojitos que se me ocurrían. Me sobaba los pies cuando se me hinchaban. Me leía cuentos al bebé para que conociera la voz de su papá. En noviembre de 2001 nació nuestra hija, Isabela. Sí, le puse Isabela, porque ella representaba mi belleza renovada en el amor, en la vida, en la felicidad después de tanto sufrimiento. Era una bebé hermosa, con el cabello rizado de su papá y mis ojos oscuros. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, entendí por qué había tenido que pasar por todo lo que pasé. Era para llegar a este momento perfecto, para ser la madre de esta niña que había llegado justo cuando tenía que llegar. Bernardo era el papá más orgulloso del mundo. Llevaba fotos de Isabela a todas partes, les contaba a todos sus clientes del banco sobre su bebé hermosa. Se levantaba en las madrugadas para ayudarme con los cambios de pañal y las mamadas. Mariana, que ya tenía 24 años y trabajaba en una empresa de la capital, vino a conocer a su hermanita y se enamoró completamente de ella. «Papá», le dijo a Bernardo, «nunca había visto un bebé tan perfecto. Isabela va a ser la niña más consentida del mundo». Y así fue. Isabela creció rodeada de amor, de cuidados, de atenciones. Era una niña inteligente, alegre, sociable. A los 3 años ya hablaba perfectamente. A los 5 ya sabía leer. A los 7 ya me ayudaba en el taller organizando los hilos por colores. Pero más que inteligente, Isabela era buena. Tenía un corazón compasivo. Siempre se preocupaba por los demás. Siempre quería ayudar. Era exactamente la hija que había soñado tener toda mi vida. En el 2008, cuando Isabela tenía 7 años, recibimos una visita inesperada. Era Joaquín, el hijo mayor de José, y mi prima Esperanza. Ya tenía 24 años. Era un hombre adulto, y había venido al pueblo a buscarme. Me encontró en el taller un martes por la tarde.
Al principio no lo reconocí. Había crecido mucho y se veía muy diferente, pero tenía los mismos ojos verdes de su padre. «¿Señora Dolores?», me dijo con timidez. «Soy Joaquín. No sé si me recuerda». «Claro que te recuerdo, Joaquín. Has crecido mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?». Se sentó en la silla frente a mi escritorio y noté que estaba nervioso. «Señora Dolores, vine porque necesito hablar con usted sobre algo muy importante». «Dime, ¿qué necesitas?». «Mi papá está muy enfermo. Tiene cáncer de pulmón y los doctores dicen que ya no hay nada que hacer. Él quiere hablar con usted antes de morirse». La noticia me impactó. A pesar de todo lo que había pasado, José había sido mi esposo durante 15 años. Había sido parte de mi vida. Y saber que se estaba muriendo me dolió más de lo que esperaba. ¿Dónde están viviendo ahora? En Guadalajara. Regresaron hace 5 años cuando mi papá se puso enfermo. Mi mamá... Perdón, Esperanza. Está cuidándolo. Pero él no puede descansar tranquilo. Dice que necesita pedirle perdón por todo lo que le hizo. Esa noche hablé con Bernardo sobre la visita de Joaquín. Mi esposo, con la sabiduría y la comprensión que lo caracterizaban, me dijo: «Amor, si sientes que necesitas ir a verlo, hazlo. Yo te apoyo en lo que decidas. ¿No te molestaría que fuera a ver a mi ex esposo? Dolores, tú eres una mujer completa, con un pasado que te ha hecho ser quien eres. José fue parte de tu vida, y si cerrar ese capítulo te va a dar paz, entonces es lo que tienes que hacer». Al día siguiente le dije a Joaquín que sí iría a ver a su papá, pero que llevaría a mi esposo y a mi hija conmigo. No iba a ir sola, y no iba a ocultar nada de mi nueva vida. El sábado siguiente, los 3 nos subimos al carro de Bernardo y manejamos hasta Guadalajara. Durante el camino le expliqué a Isabela quién era José, por qué habíamos estado casados y por qué nos habíamos divorciado. Mi hija, con sus 7 años de edad, pero con una madurez sorprendente, me dijo: «Mami, está bien que vayas a despedirte. Así como perdonas, también debes decir adiós». La casa donde vivía José era pequeña y modesta, muy diferente a la casa elegante donde vivía Esperanza antes. Joaquín nos recibió en la puerta, junto con Paloma, que ya tenía 20 años y se parecía mucho a su madre, y Diego, que tenía 15 años y era la imagen exacta de José cuando yo lo conocí. «¡Papá!», gritó Joaquín hacia adentro. «Ya llegó la señora Dolores». Mi prima Esperanza salió a recibirnos. Tenía 50 años, pero se veía mucho mayor. El tiempo y las preocupaciones la habían envejecido prematuramente. Tenía canas en el cabello, arrugas en la cara y una tristeza profunda en los ojos. «Dolores», me dijo con la voz quebrada, «gracias por venir. José está muy mal, pero ha estado esperando este momento desde hace meses». Me presentó a Bernardo y a Isabela, y noté cómo se quedó viendo a mi hija con una mezcla de admiración y dolor. Mi pequeña Isabela era todo lo que ella había deseado ser. Una niña criada con amor legítimo, en un hogar estable, sin secretos ni mentiras. José estaba en la recámara principal, acostado en una cama que parecía demasiado grande para su cuerpo enfermo. Había perdido muchísimo peso. Tenía el cabello completamente blanco, y sus ojos verdes, que antes me hipnotizaban, ahora se veían apagados y llenos de dolor. «Dolores», me dijo con una voz apenas audible, «gracias por venir. Pensé que nunca me ibas a perdonar». «José», le respondí sentándome en la silla junto a su cama, «ya te perdoné hace mucho tiempo. No vine aquí por ti. Vine por mí. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida. Quiero que sepas que nunca dejé de lamentarme por lo que te hice. Fuiste una buena esposa y no merecías el dolor que te causé. José,
Ya todo eso quedó en el pasado. Lo importante es que ahora los dos encontramos la paz. Me tomó la mano con sus manos huesudas y me dijo: ¿Eres feliz, Dolores? ¿Ese hombre te hace feliz? Miré hacia la sala, donde Bernardo estaba sentado platicando tranquilamente con los hijos de José, y mi pequeña Isabela jugaba con un rompecabezas que había encontrado. Sí, José, soy muy feliz. Bernardo me ama como tú nunca me amaste, y tengo la hija que siempre soñé tener. Me alegro, me dijo, y por primera vez en todos los años que lo conocí, sentí que me estaba diciendo la verdad. ¿Te mereces ser feliz? Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre los años difíciles que habían vivido después del escándalo, sobre cómo había tenido que trabajar en empleos mal pagados, sobre cómo los niños habían sufrido discriminación en las escuelas por ser hijos ilegítimos. También me contó que nunca se había casado con Esperanza. Nunca encontramos la manera de ser completamente felices, me dijo. Siempre había algo que nos recordaba cómo empezó nuestra relación. Los niños crecieron sabiendo que su papá había sido un mentiroso y un traidor. Antes de irme, José me pidió que le presentara a mi hija. Isabela se acercó tímidamente a la cama y le dijo: «Hola, señor José. Mi mami dice que usted está enfermo. ¿Le duele mucho?» José se puso a llorar. «No, niña hermosa, ya no me duele nada». Mi hija, con esa bondad natural que la caracterizaba, le dijo: «Mi mami me enseñó que cuando alguien está enfermo, hay que rezar por él. Yo voy a rezar por usted. Gracias, niña. Eres tan buena como tu mamá». Al despedirnos, Esperanza me acompañó hasta el carro. «Dolores», me dijo, «quiero que sepas que no pasa un día en que no me arrepienta de lo que hice. Ver tu felicidad, ver a tu hija, ver al esposo que te ama, me hace entender todo lo que te robé». «Esperanza, no me robaste nada. Al contrario, me hiciste un favor. Si ustedes no me hubieran traicionado, yo nunca habría conocido el amor verdadero. ¿Crees que algún día podremos no ser amigas otra vez, pero al menos estar en paz?» «Ya estamos en paz, Esperanza. Ya no siento rabia ni dolor por lo que pasó. Solo siento gratitud, porque todo me llevó a donde tenía que estar». José murió 3 semanas después. Fui al funeral, no porque lo amara, sino porque era lo correcto. Llevé flores, recé por su alma, y me despedí para siempre del hombre que había sido mi esposo durante 15 años. Después del funeral, Joaquín se acercó a mí y me dijo: «Señora Dolores, quiero que sepa que mi papá murió en paz. Después de hablar con usted, dejó de sufrir. Creo que necesitaba su perdón para poder irse tranquilo». Los años siguientes fueron los más hermosos de mi vida. Isabela creció siendo una niña brillante y amorosa. Bernardo y yo cumplimos 10 años de casados en el 2009 y celebramos con un viaje a Europa que habíamos estado planeando desde hacía años. En el 2011, cuando Isabela tenía 10 años, Mariana se casó y me pidió que fuera su madrina de bodas. «Dolores», me dijo, «tú eres la madre que elegí tener. Has sido más mamá para mí que mi propia madre biológica». Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Caminar con Mariana hacia el altar, verla feliz y enamorada, saber que había formado parte de su felicidad. Era algo que nunca había imaginado que viviría. En el 2013, Mariana nos dio la noticia de que estaba embarazada. Iba a ser abuela por primera vez, a los 54 años. Cuando nació mi nieto, Sebastián, entendí que la vida me había guardado bendiciones que ni siquiera sabía que existían. Isabela se convirtió en la tía más amorosa del mundo. Cuidaba a Sebastián como si fuera su hermano menor, le leía cuentos, jugaba con él, lo llenaba de besos y cariños. En el 2015, cuando mi hija tenía 14 años, me dijo algo que me llegó al corazón. «Mami, yo quiero ser como tú cuando crezca. Quiero ser fuerte,
valiente y saber perdonar como tú sabes perdonar. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque he estado pensando en la historia que me contaste sobre tu primer esposo y tu prima. Si yo hubiera estado en tu lugar, no sé si habría podido perdonar como tú lo hiciste. Pero por eso eres tan feliz ahora, ¿verdad? Porque supiste dejar ir el dolor. Mi hija, con sus 14 años, había entendido algo que a mí me había tomado décadas aprender. Que el perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó, es un regalo que te das a ti misma. Hoy, en el 2023, tengo 75 años. Isabela tiene 22 años y estudia psicología. Dice que quiere ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares a la mía. Bernardo tiene 80 años y seguimos tan enamorados como el primer día. Sebastián tiene 10 años y es la luz de mis ojos. Mi negocio de costura sigue funcionando, aunque ahora trabajo menos horas porque quiero disfrutar más tiempo con mi familia. Bernardo se jubiló el año pasado y pasamos las tardes caminando por el pueblo, visitando a los amigos, jugando con nuestro nieto. Hace 2 meses, Joaquín vino a visitarme otra vez. Ahora tiene 39 años, está casado y tiene 2 hijos pequeños. Me contó que Esperanza murió el año pasado de diabetes, que Paloma vive en Estados Unidos con su familia y que Diego se graduó de ingeniero y está trabajando en México. Señora Dolores, me dijo, quería venir a agradecerle por haber perdonado a mis papás. Usted nos enseñó lo que significa la dignidad y la grandeza de corazón. Joaquín, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Mis hijos van a crecer sabiendo la historia completa. Van a saber que hubo una mujer extraordinaria que nos enseñó que el perdón es posible, que la felicidad se puede encontrar después del dolor. Mientras Joaquín se alejaba por la misma calle por donde había caminado su padre tantos años atrás, pensé en todo lo que había vivido. Los años de dolor y traición, los años de soledad y reconstrucción, los años de amor verdadero y felicidad plena. Si pudiera regresar en el tiempo y evitar todo el sufrimiento, ¿lo haría? La respuesta es no. Porque cada lágrima que derramé, cada noche que pasé despierta preguntándome por qué no era suficiente, cada momento de humillación y dolor, me llevó exactamente donde tenía que estar. Me llevó a conocer a Bernardo, el amor de mi vida verdadera. Me llevó a ser madre de la niña más hermosa del mundo. Me llevó a descubrir mi propia fuerza, mi propia valía, mi propia capacidad de ser feliz. La vida me enseñó que a veces las peores traiciones son los caminos que Dios utiliza para llevarnos hacia nuestro verdadero destino. Que el dolor más profundo puede convertirse en la sabiduría más grande. Que una mujer puede romperse completamente y aún así encontrar la manera de reconstruirse más fuerte que antes. Hoy, cuando veo a mi nieto Sebastián jugando en el jardín que Bernardo y yo plantamos juntos, cuando siento los brazos de mi esposo abrazándome por las tardes, cuando escucho la risa de mi hija llenando esta casa de alegría, sé que cada segundo de sufrimiento valió la pena, porque esta es mi verdadera historia. No la historia de la mujer que fue engañada y traicionada, sino la historia de la mujer que supo levantarse, perdonar y encontrar el amor verdadero cuando menos lo esperaba. A todas las mujeres que me estén escuchando, que estén pasando por momentos difíciles, que sientan que su mundo se está desmoronando, quiero decirles esto. No se queden en el papel de víctimas. Lloren todo lo que necesiten llorar. Sientan toda la rabia que necesiten sentir, pero después levántense y caminen hacia adelante. La traición de José y Esperanza no fue el final de mi historia, fue el comienzo de mi verdadera vida. El día que encontré esas actas de nacimiento debajo de mi cama no fue el peor día de mi vida. Fue el día que me liberé para ser quien realmente estaba destinada a ser. No permitan que el dolor las amargue.
No permitan que la traición las vuelva desconfiadas para siempre. No permitan que los errores de otros determinen su capacidad de ser felices. El perdón no significa olvidar. El perdón significa liberarse. Cuando perdoné a José y a Esperanza, no lo hice por ellos. Lo hice por mí, para poder amar a Bernardo con un corazón limpio, para poder ser la madre que mi hija merecía, para poder ser la abuela que mi nieto necesita. Ahora, cuando pienso en aquella Nochebuena de 1994, cuando entré a la casa de Esperanza y confronté a José, no siento dolor. Siento orgullo. Orgullo por la mujer valiente que fui, por la decisión correcta que tomé, por la dignidad con la que manejé la situación más difícil de mi vida. Esa Dolores de 35 años, que se quedó parada en medio de esa sala viendo cómo su mundo se desmoronaba, no sabía que estaba a punto de comenzar la aventura más hermosa de su vida. No sabía que el mejor hombre del mundo la estaba esperando. No sabía que iba a ser madre del bebé más perfecto que existe. No sabía que iba a construir una familia basada en el amor verdadero, el respeto mutuo y la honestidad absoluta. Si esa Dolores pudiera ver a la Dolores de hoy, se quedaría sin palabras, porque la mujer que soy ahora es infinitamente más feliz, más fuerte, más completa que la mujer que fui durante esos 15 años de matrimonio con José. Y todo comenzó el día que decidí que mi dignidad valía más que cualquier matrimonio. El día que decidí que merecía ser amada de verdad. El día que decidí que mi felicidad era más importante que el qué dirán.